los organizadores sugirieron el título Infancia y Adolescencia de Estados Unidos, dado mi especialidad. Entonces, un poco cuando uno pregunta cuál es la infancia o cuál fue la infancia, cuál fue la adolescencia de Estados Unidos, dónde se separan, dónde termina la infancia, dónde comienza la adolescencia, lo que estamos preguntando en realidad se plantea la cuestión del periodo y de la periodización de lo que llaman los estadounidenses the Early Republic. Ahora, la periodización clásica es 1780, de la Joven República es 1789 hasta la Guerra de Secesión. O podríamos también hablar de 1789 hasta 1848. Depende. En estos últimos tiempos, bueno, predomina un poco la idea de los procesos más largos y han habido sugerencias que el periodo, por ejemplo, revolucionario se puede extender hasta 1830, que es cuando la administración de Andrew Jackson, inclusive hasta 1848, que es el momento cuando desaparece el partido Whig, que había dos partidos, el demócrata y el Whig. Bueno, pero todo eso está en discusión. Lo que sí les voy a mostrar ahora es que la Universidad de Oxford tiene una serie de historias y la periodización es bastante clásica, comenzando por, bueno, hay 1763-1789, The Glorious Cause, es un libro que fue publicado en 2005, relativamente reciente. Son como los manuales, digamos, sobre la historia de la Joven República. Después continúa con The Empire of Liberty de Gordon Wood, un historiador muy conocido. Ahí no se ve porque amplié las fotos, entonces tuve que sacrificar, digamos, pero de todos modos ahí es 1789 hasta 1815. 1815 es cuando se termina la guerra contra Inglaterra, que fue de 1812 a 18, bueno, en realidad se firmó la paz en diciembre de 1814. Después continúa con The Transformation of America, 1815-1848, que es la fecha que yo les había mencionado. Después, perdón, lo que no les dije son, bueno, los dos libros anteriores, el libro Empire of Liberty de 2009, el libro de Transformation of America es más o menos de 2007, no, es de 2007. Este libro, bueno, James McPherson es el historiador de la Guerra de Secesión. Es cierto, ha habido desde entonces otros que se han dedicado a este periodo. Este libro es de 1988 y han habido reediciones. Este no forma parte de las history, digamos, el Oxford History of the United States, pero este es Eric Foner, que es el historiador de la reconstrucción, se ha dedicado mucho también a la esclavitud. Y este libro en realidad es un compendio de otro que escribió en 1988, que es Reconstruction, America's Unfinished Revolution. Pero, repito, no es parte de esta serie. En realidad, el próximo libro, después de la Guerra de Secesión, es este, y si se fijan, dice 1865-1896. Ese periodo de la reconstrucción puede ir para un lado o para el otro, o con la Guerra de Secesión, o se pasa para el lado, digamos, de lo que después va a ser The Building, que es la última parte del siglo XIX. O sea que va y viene y está ahí entre los dos. Y el otro libro, finalmente, que no tengo la foto, pero que es de 1896 a 1929, que se llama El nacimiento de Modern America. Y con eso se llega hasta 1930. Entonces es bastante clásico y se mantiene eso. Esa
esa forma de la periodización ha tenido una consecuencia también sobre cómo se ha organizado la profesión en Estados Unidos. Bueno, hay dos grandes asociaciones históricas, American Historical Association y la Organization of American History, pero lo que para nuestro tema hay dos asociaciones. Una es la Omohundro Institute of American History, que cubre más o menos el periodo colonial hasta 1820, y se superpone con la otra asociación, the Society for Historians of the American Republic, y esto, digamos, reúne a los profesionales o a los historiadores que se dedican o se consagran sus investigaciones a más o menos 1775-1861, así que hay una superposición ahí. Pero el Omohundro es realmente más colonial. Cada asociación tiene su revista. Omohundro es William and Mary, y el SHIA tiene una revista también que es el Journal of Early America. Esta organización también se replica en Inglaterra. También tienen dos asociaciones, una más bien para la parte colonial, y después una que se dedica a la historia de Estados Unidos del siglo XIX. Y en Francia, donde estoy yo, hemos creado una pequeña asociación que es lo llamamos el réseau, que es como una red de historiadores de la joven república, y hace unos años, hace más o menos desde 2006, los europeos se reunieron en esta asociación, la European American Studies Association, y tienen una conferencia cada 2 años. Y tratamos de, o los organizadores tratan de equilibrar entre la presencia de los europeos y de los norteamericanos. Si no vienen, nos ocupan demasiados lugares, pero un poco esa es la idea. Entonces, bueno, eso es para decirles cómo eso ha tenido repercusión en cómo se organiza la profesión. Yo quisiera hacer, si me permiten, una breve historia de las corrientes historiográficas en Estados Unidos y cómo eso también ha afectado los historiadores de la joven república. Y voy a comenzar con el principio del siglo XX, que fue la escuela, el movimiento progresista, cuyo, digamos, se focalizaron en la idea que hubo en Estados Unidos, y sigue habiendo en Estados Unidos, no ahora, sino que hubo en Estados Unidos muchos conflictos de intereses, y que eso marcó la historia de Estados Unidos. Los agrarios contra los industriales, los demócratas contra los republicanos, el capital contra el trabajo, pero todo eso, la cuestión racial no estaba. Y uno de los mayores exponentes fue, no sé si lo conocen, Charles Beard, y su libro, el libro más importante es Los orígenes económicos de la Constitución americana, y lo analiza desde esa perspectiva. Otro de esa escuela es el que mencioné ayer, que hablamos de Frederick Jackson Turner, ¿sí? Que es esa idea de conflicto, de la cual ahora eso no se habla más de esa frontera en esa forma, sino un lugar de encuentros, ¿sí? Que podrían ser conflictuales, pero un lugar más de encuentros y no de división. Para ir un poco más rápido, después en el periodo de la posguerra, lo que predominó fue la escuela del consenso. Yo lo mencioné ayer, o sea que sí hubo muchas diferencias, pero lo más importante fueron las similitudes, y son las similitudes, y que los norteamericanos, a pesar de esas diferencias, se reúnen
porque consideran que las libertades individuales, la propiedad privada, el respeto de la propiedad privada, el respeto de las libertades individuales, el capital como motor de las empresas, todos esos ideales son en realidad lo que los reúnen a pesar de las diferencias. Esto se llevó hasta los más o menos principios de los 60, cuando se volvió a la idea de conflicto. Bueno, en los años 60 todos los movimientos que conocemos, más la guerra de Vietnam, y eso provocó en la profesión una historia que llama, no sé si conocen la expresión from the bottom up, ¿sí? O sea, todos esos actores que no estaban en los libros de historia hasta ese momento, los grupos más marginales, la historia de las mujeres, historia de la esclavitud, todo eso se empezó a trabajar mucho más, lo cual, por supuesto, a diferencia de la escuela progresista, se introdujo la cuestión racial y la cuestión de la esclavitud, para nuestro periodo esencialmente. Ahora, eso también, el resultado de eso fueron muchas microhistorias, o sea que lo que se dio fue una explosión en el espacio y en el tiempo, porque se hacen muchas historias en distintos lugares con el tiempo que correspondía o el más adaptado a esa zona geográfica. Muchos se han quejado desde entonces que ha sido tanta la fragmentación que no hay una narración más que reúna esa historiografía. Y a lo que se le agregó más tarde en los años 70 fue, por supuesto, la introducción del uso de la informática, y uno de los libros que causó mucho revuelo fue el libro de 1974, el libro de Fogel and Eggman, que les doy el título en inglés, Time on the Cross, The Economics of American Slavery. Y la conclusión de este libro fue que la esclavitud era rentable, o fue rentable, y de ahí la perduración de la esclavitud hasta el fin de la guerra de secesión. Esa fue la idea principal, pero siempre fue un trabajo, de la perspectiva, como lo dice el título, económico. También la nueva historia política, en los años, que comenzó en los años 60, pero realmente se aceleró en los 70, 80, usó, herramientas de otras ciencias, de ciencias sociales, por ejemplo, el estudio también basado en estadísticas para explicar comportamientos electorales, el voto, y estudios también bastante microscópicos, eso también se vio. Y en los años más recientes, lo que se ha desarrollado desde hace unos 20 años, es la famosa public history, la historia pública para las comunidades y de las comunidades. Todo el trabajo de memoria, y les voy a mostrar, si puedo, después un ejemplo en Monticello, que es donde residía Thomas Jefferson, y ahí se van a dar cuenta de cómo está funcionando hoy en día. Y en nuestros últimos años ha habido una corriente mucho más, una vuelta a una corriente más neoconservadora, pero a diferencia de los historiadores de consenso, existe más un debate sobre el papel del gobierno federal, si tiene que estar más o menos presente en los asuntos nacionales. Lo que por ahí nos interesa más ahora es que en los años 80 se desarrolló lo que la gente de la profesión conoce muy bien, que es la historia atlántica, que viene desde fines de los 80, principios de los 90, que fue impulsado por un profesor de Harvard, Bernard Bailey, que se dedicó
siglo XVIII. Entonces se han visto muchos trabajos con este sesgo atlántico, más en la parte de historia colonial, pero menos para la historia después de 1830. Aunque ha habido un esfuerzo por extender la historia atlántica al periodo nacional temprano, al Early Republic, con resultados no muy satisfactorios. Los críticos de la historia atlántica sostienen que la historia atlántica ha sido utilizada para sacar a Estados Unidos de esa idea del excepcionalismo norteamericano. Otros dicen que es una historia imperial vestida de Atlántico. Otros cuestionan la definición de Atlántico. O sea, se cuestiona la perspectiva atlántica, se cuestiona el paradigma atlántico, se cuestiona si realmente es un campo coherente el estudio histórico. Lo cierto es que ha progresado la historia global y se ven por ejemplo, en un libro que fue publicado hace poco, 2017, que se llama Oceanic Histories, o sea que se va más allá del Atlántico, se va. Es David Armitage, no sé si lo conocen, que es también de Harvard. Él comenzó con la historia del Imperio Británico, también después se interesó mucho en la historia atlántica y ahora ya ha pasado a todos los océanos. Hay un seminario que empezó hace un año o dos que se llama Oceanic Roots, las raíces oceánicas de las revoluciones atlánticas de 1760 a 1850, que postula una explicación más sobre el largo tiempo, la longue durée, famosa de Brodel, en su obra sobre el Mediterráneo de la época de Felipe II, que fue una obra publicada en 1949. O sea, la idea es en esta última raíces oceánicas que se posicionan en contra del difusionismo y que la idea de la causalidad no es por las causas no son por contagio. Esa es un poco la idea. Una última cosa que quisiera decir es que esta asociación, paso rápidamente, también refleja los problemas historiográficos que tiene la profesión. No sé si es una cuestión de primero el huevo o la gallina, no. Digamos, cuando se hace un llamado, el call for papers, a veces, digamos, es sobre Early America, pero también incluye Atlántico, la historia atlántica. A veces no está muy claro si es la especialidad de los, digamos, al ampliar el cuadro espacial y temporal, si es más bien para acomodar a los historiadores que trabajan un poco dispersos, ¿sí? Para reunirlos en un cuadro más amplio, o a mí siempre me queda la duda, en todo caso, personalmente. O sea que se utiliza para reunir más que por cuestiones científicas y epistemológicas. Pero bueno, eso es una opinión personal y como que la comparto con ustedes porque no estoy ahí. Estoy lejos en Bogotá. Bueno, eso un poco para presentarles digamos, la cuestión de la historiografía muy rápidamente. Yo quisiera, si me permiten, les voy a presentar mi trabajo hoy en día, que hablaron de William Short. Bueno, se los voy a presentar. Acá está William Short, que fue protegido de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados
Estados Unidos, que llegó a la presidencia en 1801 y se fue en 1809. Thomas Jefferson no tuvo hijos, por eso fue un poco su hijo, lo llaman el hijo, o fue conocido como el hijo adoptivo de Thomas Jefferson. Y lo que estoy haciendo es haciendo una publicación digitalizada de su correspondencia. Eso se hace mucho en Estados Unidos, los papers de Washington, de los grandes, pero ya eso se está agotando y tenemos que pasar a los menos grandes, y los Penguins, por ejemplo, y ahora el candidato es William Shaw. Ahora, esto participa un poco de esta corriente de historia pública, o sea, sacar de los archivos y hacerlo accesible al que quiera trabajar. Pero, bueno, esa es la idea. Y también participa de lo que está en boga en Estados Unidos, que son las biografías de los grandes, de los founding. ¿Espero un poco? Sí, sí, porque nos cambian el nombre de las ambulancias. Se escriben muchas historias, biografías. Hay un mercado enorme en Estados Unidos. Hay mucha gente que lee estas biografías. Y lo que, digamos, al sacar jamás es un poco completar el panorama de este primer periodo. Y William Shaw nació en 1759 y murió en 1849, o sea que atravesó prácticamente toda esta joven república hasta 1848. Vivió 91 años. Y hay mucho material, mucho. Nació en Virginia, uno de los estados más, fue la colonia más grande y la más poblada. Se educó en William and Mary, que es la segunda universidad más antigua en Estados Unidos. Fue fundada en 1693. Y bueno, fue promovido por su protector Thomas Jefferson, pero se distanció y se diferenció en varios aspectos, y por eso el interés que esas cartas salgan hoy y que sean digamos, accesibles al público. Bueno, cuando Jefferson fue el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en París de 1784 a 1789, su secretario fue William Shaw. Entonces, y se quedó, Jefferson se volvió y Shaw se quedó y fue el ministro, digamos, el encargado de charge d'affaires hasta que llegó el nuevo ministro. Y lo importante es que fue el agente fiscal de los Estados Unidos y negoció la deuda que tenía en los Estados Unidos, el pago de esa deuda con Francia. O sea que realmente estaba en el centro de la actividad diplomática en un momento cuando la diplomacia era realmente importante, fue realmente importante para los Estados Unidos. William Shaw se volvió después en 1802
se quedó por razones personales, se enamoró de una duquesa, la duquesa de una de las familias, la familia más importante aristocrática, la Rochefoucauld, lo cual, bueno, a pesar de, no funcionó el romance, pero sí vivió con esta duquesa y claro, eso lo puso en una posición un poco difícil porque estaba viviendo con una familia noble en un momento cuando los estaban apedrando. De hecho lo apedraron al marido, ella quedó viuda, por supuesto esto le convino mucho a George en el momento que se fue, vi la revolución pero o sea, lo que importa es que fue testigo de la revolución y después la llegada de Napoleón. En un momento cuando en Estados Unidos la expansión territorial realmente estaba no causando problemas, pero sí debates intensos sobre si una expansión iba a permitir que la república sobreviviera, si era, digamos, sin que se separaran las distintas partes. Y él es testigo de esa expansión territorial de Napoleón en Europa. Vuelve a, digamos, no sé por qué lo vuelve a Estados Unidos, se instala en Filadelfia, una de las ciudades más europeas de Estados Unidos, y una ciudad que también tenía un movimiento abolicionista gracias a los Quakers, porque Short liberó sus esclavos. En realidad el proyecto de Short fue, y lo quiso hacer en Virginia, pero no lo logró hacer, es que los esclavos que liberaba de su plantación se convirtieran en arrendatarios, en tenants. Y eso, digamos, él vivía, tenía su finca, como ustedes le dicen acá, al lado de la de Jefferson, lo cual Jefferson no iba a hacer eso, él iba a mantener sus esclavos. De hecho, Short vendió su propiedad, se fue y tuvo arrendatarios en la zona donde él invirtió, porque se dedicó a la inversión en tierras, en la zona de no sé si se ve algo, bueno, en la zona de Nueva York, Ohio y Kentucky. Murió millonario, soltero, porque la duquesa no quiso ir, él quiso que fuera a Estados Unidos. La tonta se murió pobre en Francia, él murió millonario, pero lo que es interesante es que él entendió muy bien que la república iba por otro lado. La república no eran los granjeros, los pequeños granjeros, ciudadanos virtuosos. Él pudo haber sido el hijo adoptivo de Thomas Jefferson, pero fue el alumno ejemplar de Alexander Hamilton, quien fue el ministro de Tesoro y su idea era que había que desarrollar las manufacturas, que había que instalar un sistema bancario y instalar un sistema financiero, cosa que Thomas Jefferson no estaba de acuerdo con. Entonces, realmente sí, les quiero mostrar la última. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero cuando muere en 1846, esta es la lista de acciones que le llega a sus dos sobrinos, que después, y por ahí les leo algunas de acá, porque van a ver el imperio que dejó, cosa que Jefferson se murió pobre, endeudado, y que le hubiera gustado tener todo eso. En
acciones en el banco de Kentucky. Ya había visto que acá hay uno que no sé si lo ven en los ferrocarriles, 1846, no sé si lo ven en Railway. Ya había visto en 1846 que ahí tenían que poner, invertir y poner plata. Y llegan hasta Nueva Orleans, o sea que cubre todo y en todas las partes del país. Se muere en 1849, deja todo y ese es el final de la historia. Pero lo interesante es que cubre todo este periodo, es un hombre realmente de su tiempo y adelantado también a su tiempo en lo que respecta la esclavitud. Es un hombre del sur que se desencanta del sur, va al norte, invierte en el norte. Es un hombre que invierte, o sea, está en lo que se fue desarrollando. Ya no era el ideal jeffersoniano del agricultor con su pequeño lote que trabajaba su tierra, sino que es el desarrollo del oeste, los transportes, todas las comunicaciones, y él es el testigo del crecimiento de Estados Unidos de la infancia a la adolescencia, y lo que determina su vida cuando los Estados Unidos va a llegar a la crisis de adolescencia y después de la guerra de secesión será un país